Denise Dresser estuvo en el programa de Lord Montajes, Latinos, sí. E hizo una serie de especulaciones. Bernardo Barranco, un especialista en ciencias sociales, destapa cuál es el fondo de todo esto. Quieren crear una condición para volver al poder, algo que ya sucedió en Brasil y que no lograron. Es decir, generar las condiciones de duda, generar las condiciones con narrativas de esta naturaleza, con la finalidad de llegar a asumir otra vez el poder. Tendrían que preguntarle al pueblo, ¿los va a apoyar? Porque con todo y eso, Luis Ignacio Lula da Silva, Lula, llegó al poder en Brasil. Es una gran mentira, sí, son mitómanos, por supuesto que son mitómanos. Son personas que no tienen, pues, escrúpulos ni moral, pero son partidos políticos al final. O sea, al último nos vamos a ver en las urnas. No pueden hacer todo lo que les venga en gana. Hay un dique de contención muy fuerte, y eso lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces nos entra por una y nos sale por la otra. No, el dique de contención es el pueblo. El pueblo es mucha pieza para estos partidos políticos. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? En esto que le platico, vamos a la información, porque más allá de Porfirito y de esos rollos, déjenme le explico qué fue lo que pasó. Denise Dresser, le digo que tuvo hizo una serie de declaraciones en el programa de Latinos. Largo Aliento es el programa. Me parece interesante por lo siguiente. Las preguntas las responden especialistas. Le dieron una zarandeada sabrosa. Y eso le hace falta a Denise Dresser, que se siente politóloga. Lástima. Vamos a ver. Perderíamos la certeza de saber que una persona introdujo un voto en la casilla y solo votó una vez. Regresaríamos a la época de las urnas embarazadas, los carruseles, el padrón rasurado, la rueda de la fortuna, los muertos votantes, la operación tamal, el taqueo de votos, las casillas zapato y los camiones cargados de electores movilizados por el partido en el poder para ir de casilla en casilla. Hay una visión catastrofista. Yo les llamo a quienes tienen esta visión, quienes la difunden, quienes la defienden, los catastrofistas, encabezados por Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Es esto que dice Denise, que se va a acabar la democracia. No es cierto. El padrón electoral no va a estar en manos del gobierno. No va a estar. Pero, como dice Bernardo, si lo estuviera, no debería haber problema. Es más, hay una disposición constitucional que ordena, y el Congreso de la Unión y el Ejecutivo están en falta, que ordena la expedición de una cédula de identidad, que en esos momentos podría no ser necesariamente una cédula, sino una inscripción digital, ¿no? Que estaría a cargo del gobierno. Pero lo cierto es que el padrón electoral tiene un valor que se le ha dado, bien coincido con Bernardo, por la desconfianza que hubo por muy buenas razones durante el tiempo en que un partido hegemónico estuvo manejando todo, no solo las elecciones. Entonces, pero ni siquiera sería eso, no pasaría. No hay tal. Bueno, y déjame decirte, cuando habla de las urnas embarazadas, etcétera, son prácticas que se daban en aquel entonces, donde, como no había un padrón confiable, los muertos podían votar y había una serie de tropelías, no había ajustes. Son prácticas que lamentablemente, con o sin padrón electoral, se siguen utilizando en muchos procesos electorales. Yo, concretamente en el Estado de México, no solo, son más sofisticados ahora, se manipula el PREP, el conteo rápido, es decir, hay otras fórmulas, pero digamos, las trampas electorales se debe a la deslealtad de los partidos políticos más que a la estructura en sí, ¿no? Entonces, el problema es que yo coincido, aunque yo, usando mi profesión sobre sociología de la religión, yo diría, no solamente es catastrofista, ¿no?, sino tiene tintes apocalípticos. Es como el fin del mundo, el fin de la democracia, como algo así como absolutamente el día de, ¿no? Y yo te diría, esas prácticas existen, no hay que negarlas, pero no es por el padrón, sino por la deslealtad que sigue primando a los partidos políticos. Ustedes todos
grandes analistas y expertos en lo electoral, pero les voy a seguir pidiendo en este primer bloque que no nos vayamos, es que a ustedes les debe dar risa muchas de las cosas que voy a preguntar. Sin embargo, son las preguntas que andan ahí circulando en la sociedad. ¿Qué perderíamos? La certeza de saber cuántos y quiénes votaron. Regresaríamos a la época de la caída del sistema, en la cual el secretario de Gobernación nos daría el resultado oficial. Yo diría que es al contrario. El Plan B postula que, a diferencia de lo que hay ahora con la difusión de los resultados preliminares, con el PREP, lo cual es correcto, tiene su sentido, pero lo que postula el Plan B actualmente, en las distintas reformas a 5 leyes y una nueva, es que el mismo día de la elección, en vez de resultados preliminares, se den resultados definitivos. Esto, por supuesto, tiene su complejidad, no es tan sencillo, pero como ocurre en otros países, no son resultados preliminares, son resultados definitivos, y a la medianoche o en alguna hora de la madrugada ya se sabe, ganó tal candidato. Sí, como en Brasil, que logró la rapidez. Hacia allá tiende el Plan B. De modo que decir que se propicie la caída del sistema, francamente, es querer ver hacia atrás lo que ocurría hace 40 años. ¿No? El discurso de Denise es claramente la extrapolación de nuestro momento al momento. Sí, pero de la caída del sistema. Hay una cierta confusión, probablemente porque Denise no conoce cómo opera. Pero el PREP es un resultado preliminar que no es oficial. Es un aproximado que le daba como certeza a los partidos, a los actores, decir por dónde va la elección sin que sea oficial, pero es como una indicación. Entonces, se daba ese resultado, que era un muestreo muy real, y después pasaban días y había el recuento, que era el miércoles. O sea, la elección es el domingo, se da el PREP en la noche el domingo por dónde van las tendencias y se verifica cuando se cuentan los paquetes electorales. Ya no habría en cada uno. Entonces, lo que dice muy bien es que en la misma noche, al mismo tiempo que se da el PREP, se está ya dando el recuento de los paquetes electorales. Entonces, ahí hay más certeza. Entonces, decir que efectivamente, que no es no conocer lo que plantea, o no querer conocer lo que plantea el Plan B. ¿Es una mentira voluntaria o involuntaria? Pues ahí ahí sí ya me complicas mi limitado lenguaje, pero lo que sí creo es una incomprensión o una inducción muy mañosa. El secretario de Gobernación... A ver, esa es una parte de esta entrevista. Es una entrevista de Sabina Berman que hace a Bernardo Barranco y el señor Huichim, que son ambos ex consejeros del INE, o sea, saben de lo que hablan. Y eso que dice Denise Dresser, del ratón loco, lo llama de otra manera, la rueda de la fortuna, claro, lenguaje más fifí, operación menudo, no es operación tamal, operación menudo, casas amigas, despensas, urnas embarazadas, acarreo de votantes, eso lo he visto toda la vida. Y no lo hace el INE, lo hacen los partidos políticos. Que ahora el INE también lo haga, me parece una desproporción. Y la reforma va hacia allá, hacia evitar este tipo de mañas que no permiten que avance la democracia. Les decía que Bernardo Barranco, uno de los que están ahí en esa mesa de análisis con Denise Dresser, con Sabina Berman, establece lo que viene y cuál es la intención, porque hay una intencionalidad en todo esto. Escuche lo que dice y ponga atención porque es bastante interesante. Cheque lo que dice respecto a este tema. Hay la elaboración de un discurso como en Brasil, de una especie como de caos programado. En Brasil pasó eso. En Brasil, cuando estaban las elecciones contra Lula, era que Lula iba a potenciar a los homosexuales, que Lula iba a quitar a los niños de la casa, que Lula iba a quitar de los baños que sean solamente unisexuales, ¿no? Y una serie de cuestiones que decías, pero o sea, ya era posible acusarlo de cualquier cosa. ¿Quién se lo va a creer? Sin embargo, crean una atmósfera tal, ¿no? Una atmósfera, este caos programado, esta formación de una idea, de un humus, que es lo que pasó, es lo que pasa con nuestros amigos. El INE, un desprendimiento de la realidad, un permiso para ya no checar con la realidad. Es otra manera de pensar. La creación de un estado de ánimo.
Es eso, el llamado golpe blando que tratan de dar a base de mentiras. Y como nadie les hace caso, pues ellos creen que todo el mundo les cree sus mentiras. Es crear una atmósfera propicia para que la gente pueda creerles. El problema para ellos no es que la gente les crea, es que la sociedad mexicana está muy despierta el día de hoy. No es ni por poco lo que pretenden. ¿Por qué? Porque una sociedad politizada, informada, no tan fácil va a caer en estos rollos, ¿eh? No es fácil, lo hacen, porque es evidente que Denise Dresser ni siquiera conoce los temas que aborda. No los conoce con propiedad porque tanto Bernardo Barranco como el señor Huichim son ex consejeros del INE. Conocen perfectamente el funcionamiento del INE. Y entre otras cosas señalan, la entrevista está muy buena, está en el Canal 11 con Sabina Berman, señalan que es necesario aplicar salarios más austeros porque ya no están las condiciones, no son las condiciones de antes. Esos sueldos estrafalarios vienen desde el 82, 84, 90, 88, 94, cuando se disparan con la creencia de que con buenos sueldos se tendría pues a personas confiables en el Consejo General del INE. Y vimos que esto no ha ocurrido en los hechos. No confiables porque son sesgados, porque están, obvio, nada más les falta ponerse la camiseta de va por México. Y entonces, ¿de qué sirve que ganen tanto dinero? Eso es ofensivo al pueblo de México, que está con todo sobre lo que está pasando en el país, por una simple razón. Dicen, es que todavía no se ve muy bien. No, es que lo que está pasando en Europa, lo que sucedió con el COVID-19, o sea, no nos ha dejado pues, avanzar como quisiéramos, pero de que el esfuerzo está. Ahí está la paridad peso-dólar, peso fuerte. ¿Por qué cree que llega Tesla? ¿Por qué cree que otras empresas estadounidenses y extranjeras quieren venir a invertir a México? Porque hay una situación propicia, como un mercado emergente, que les permite ganancias sin tranzas y pagar impuestos como la ley marca. Es decir, se acabaron los saqueos, sí. Se acabaron los moches, sí. Porque las empresas les cobraban determinado porcentaje para venir a instalarse a México. Ahora es diferente, está libre el mercado como debe ser, no hay quien les cobre moches, el mercado es ideal, la paridad peso-dólar está en un buen momento, aunque por lo de Silicon Valley dicen que bajó, no, está estable, el peso está en un nivel de apreciación que no se veía en décadas, cuando menos los últimos 5 sexenios no lo veíamos. Siempre era un gasolinazo, una depreciación del dólar. Bueno, creo que cada mes aumentaba la gasolina, si lo recuerdo perfectamente, de golpe y porrazo, ahí les van 10 varos de aumento y a quedarse callados. Así se llevaban el dinero. ¿Y por qué ahora todo alcanza? Porque no hay ese saqueo que se dio.